¿Cuántas veces has dicho algo que no querías decir? ¿Cuántas veces has tomado una decisión en caliente que después te costó meses reparar? ¿Cuántas veces te has ido a dormir pensando, ¿por qué reaccioné así? Si yo no soy así, eso no es debilidad de carácter. Eso es lo que le pasa a cualquier persona que nunca aprendió a poner distancia entre lo que siente y lo que hace. Y hoy, al final de este video, vas a entender exactamente cómo se construye esa distancia, no con frases de calendario, no con técnicas de respiración que duran 3 días, con algo que un hombre aprendió de la manera más dura posible, en los campos polvorientos del Valle de San Joaquín, California, en el verano de 1953. Pero antes necesito que entiendas algo que muy poca gente te va a decir con esta claridad. El problema no son tus emociones. El problema es que nunca nadie te enseñó qué hacer con ellas cuando llegan. Y llegan, siempre llegan. La pregunta no es cómo evitarlas. La pregunta es quién manda cuando aparecen, tú o ellas. Quédate hasta el final, porque lo que este hombre descubrió en ese verano lleva 2000 años funcionando, y lo que vas a llevarte hoy puedes aplicarlo mañana mismo. Se llamaba Cleofás Durán, 41 años, espalda ancha, manos grandes, el tipo de hombre que en cualquier reunión ocupaba espacio sin proponérselo. Había llegado a California desde Zacatecas con 16 años siguiendo a su tío, que le prometió que en el norte había trabajo, y en el trabajo había futuro. Y en parte tenía razón. Cleofás trabajó durante 25 años con una constancia que sus patrones admiraban y sus compañeros respetaban. Era puntual, era fuerte, era leal, pero tenía una cosa que con los años se fue convirtiendo en su sombra personal, un temperamento que podía pasar del silencio absoluto a la explosión en cuestión de segundos. No era violencia, no era maldad. Era como una olla a presión que nunca aprendió a soltar el vapor poco a poco. Su mujer, Consuelo, lo conocía bien. Sabía cuáles eran los disparadores. El tono condescendiente de ciertos patrones blancos que hablaban despacio como si él no entendiera bien el inglés. La injusticia visible, cuando veía que a otros los trataban diferente, sin razón. La sensación de no ser escuchado, que era la que más le dolía y la que más rápido lo incendiaba. Consuelo había aprendido a leer las señales, la mandíbula que se tensaba, el silencio que de repente se volvía pesado, la mirada que se fijaba en un punto como si estuviera calculando algo. Y entonces venía la explosión, no siempre grande, a veces era solo una frase dicha con demasiada dureza. Otras veces era una reacción desproporcionada que dejaba a todos inmóviles. Pero lo que importa no es el tamaño de la explosión. Lo que importa es lo que quedaba después. El verano de 1953 fue especialmente seco. Las cosechas de uva en el Valle de San Joaquín llegaban tarde y los patrones estaban nerviosos. Cuando los patrones están nerviosos, los jornaleros lo sienten primero. Los plazos se acortan, los pagos se retrasan. Los tratos que se habían acordado de palabra empiezan a cambiar de forma conveniente para un solo lado. Cleofás llevaba 3 semanas trabajando para un capataz llamado Harmon, un hombre de pocas palabras y muchas reglas no escritas, de esas que solo se aprenden cuando ya las rompiste. Un lunes por la mañana, frente a todos los jornaleros alineados para empezar la jornada, Harmon anunció que ese mes el pago iba a ser un 15% menos. Sin explicación, sin disculpa,
solo la información suelta en el aire caliente como quien tira una piedra y espera ver qué rompe. Hubo silencio. Los hombres se miraron entre ellos con esa comunicación muda que tienen los que no tienen poder. El intercambio de resignación y de rabia contenida al mismo tiempo. Cleofas no hizo eso. Cleofas dio un paso al frente. Lo que dijo no importa tanto como cómo lo dijo. La voz levantada, la acusación directa, las palabras que en ese momento se sentían completamente justificadas porque lo eran, porque la injusticia era real. Pero la manera fue lo que hizo que Harmon, sin decir nada más, lo mirara fijo durante 3 segundos y dijera: «Estás despedido. Los demás, a trabajar». Y se dio la vuelta. Cleofas se quedó parado en el polvo, mientras los otros hombres, en silencio, volvían a sus filas. Ninguno lo miró. No por cobardía, sino porque cada uno de ellos entendía exactamente lo que había pasado y sabía que no había nada que decir. Tenía razón, y no tenía trabajo. Caminó los 4 kilómetros de vuelta a casa sin detenerse. El sol pegaba directo. No tenía agua. No importaba. Lo que quemaba más que el sol era lo que daba vueltas adentro. La rabia de haber tenido razón y haber perdido igual. Esa es la peor combinación posible. Cuando tienes razón pero pierdes, la mente no sabe dónde poner la rabia, porque no puede dirigirla hacia adentro sin sentirse traidora, y no puede dirigirla hacia afuera sin parecer que llora sobre lo derramado. Consuelo lo vio llegar y supo sin preguntar. Se metió a la cocina y puso café. No dijo nada todavía. Eso era parte del lenguaje de los dos. Primero el café, luego las palabras. Cleofas se sentó en la mesa y habló durante 20 minutos seguidos. Todo lo que no había podido decirle a Harmon de manera ordenada, todo lo que la rabia había revuelto y convertido en un único grito desorganizado, ahora salía con más detalle, pero con la misma temperatura. Consuelo escuchó. Cuando él terminó, puso la mano sobre la de él y dijo una sola frase: «¿Y ahora qué vas a hacer?». No era una pregunta de reproche, era una pregunta de brújula. Cleofas la miró. Abrió la boca para responder y se dio cuenta de que no tenía respuesta. Solo tenía rabia. Y la rabia no es una respuesta. Hay un momento en que el video cambia de temperatura, y si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te está resonando de una manera que va más allá de la curiosidad. Si este canal te está aportando algo, te pido que le des a suscribirse ahora mismo. No como fórmula, como reconocimiento de que esto te cuesta a ti tiempo y a mi trabajo, y cuando los dos ponemos algo en esto, vale más. Y antes de que volvamos con Cleofas, porque lo que viene es lo más importante del video, déjame una cosa en los comentarios. ¿Cuál fue la última vez que reaccionaste de una manera que después lamentaste? No tienes que dar detalles, solo una palabra que describa cómo te sentiste después. Esa respuesta me dice más sobre dónde estás que cualquier otra cosa. Volvamos, porque lo que le pasó a Cleofas esa tarde es exactamente lo que cambia todo. 3 días después de quedar sin trabajo, Cleofas fue a ver a un hombre que vivía en las afueras del pueblo, un viejo al que todos llamaban simplemente el profesor, aunque nunca había enseñado en ninguna escuela formal. Era mexicano. Había llegado a California décadas antes,
y tenía la reputación de ser el hombre más difícil de alterar emocionalmente que nadie hubiera conocido jamás. No porque fuera frío, sino porque parecía que nada de lo que el mundo le lanzaba encima podía moverlo de un lugar que él mismo había decidido ocupar. Cleofas no fue a pedirle trabajo, fue a pedirle algo que no sabía exactamente cómo nombrar. Cuando llegó a la puerta, y el viejo lo miró desde el porche con esa calma que irritaba un poco, si no estabas acostumbrado, Cleofas dijo: «Necesito aprender a no explotar». El viejo no se movió. Luego señaló la silla de madera junto a él y dijo: «Siéntate. Eso no se aprende en un día». Cleofas se sentó, y lo que el profesor le enseñó durante los días siguientes no venía de ningún libro moderno ni de ninguna teoría nueva. Venía de los estoicos, aunque el viejo nunca los llamó así. Los llamaba los que aprendieron a ser más grandes que lo que les pasaba. Lo primero que el profesor le dijo fue esto: «El problema no es que sientes, el problema es que confundes lo que sientes con lo que es verdad». Cleofas no entendió de inmediato. El viejo lo explicó de otra manera. Cuando Harmon anunció el recorte, «¿Qué sentiste primero?» «Rabia», dijo Cleofas. «¿Y esa rabia qué te dijo?» «Que era una injusticia, que tenía que hacer algo». «Bien, eso es lo que la rabia siempre dice, que tienes que hacer algo ahora mismo. Pero la rabia no sabe distinguir entre lo que conviene hacer y lo que conviene hacer en este momento. La rabia solo sabe de urgencia, y tú le obedeciste». Cleofas guardó silencio. «La emoción», siguió el profesor, «es información, no es una orden. Cuando sientes rabia, esa rabia te está diciendo que algo que valoras está siendo amenazado. Eso es válido, eso es real, pero entre recibir esa información y actuar, hay un espacio pequeño, sí, a veces de apenas unos segundos. Pero en ese espacio vive toda la diferencia entre el hombre que controla su vida y el hombre al que su vida controla. Epicteto lo había escrito siglos antes con palabras distintas, pero con el mismo hueso. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu libertad. En ese espacio está tu poder. Quien aprende a vivir en ese espacio, aprende a vivir. Lo segundo que el profesor le enseñó fue la diferencia entre lo que Cleofas podía controlar y lo que no podía. Pasaron una tarde entera con eso. El profesor hacía preguntas. Cleofas respondía, y cada respuesta revelaba cuánta energía había estado gastando durante años peleando con cosas que nunca estuvieron en sus manos. ¿Podía controlar que Harmon redujera el pago? No. ¿Podía controlar que el mundo fuera injusto a veces? No. ¿Podía controlar cómo otros hablaban de él? No. ¿Podía controlar su respuesta a todo eso? Sí. ¿Podía controlar si seguía buscando trabajo al día siguiente? Sí. ¿Podía controlar la manera en que hablaba cuando estaba en desacuerdo? Sí. La mayor parte del sufrimiento humano, dijo el profesor, viene de pelearse con la realidad, no de la realidad en sí, de la pelea con ella. Tú no sufriste tanto cuando Harmon anunció el recorte. Sufriste cuando decidiste que eso no podía ser así. Y cuando la realidad no obedeció tu decisión, explotaste. Cleofas pensó en todas las veces que había explotado en su vida. En todas ellas había algo en común: la certeza de que las cosas debían ser de otra manera. Y esa certeza, aunque justa, aunque bien fundada, lo había dejado sin trabajo más de una vez. Lo había alejado de personas que quería. Lo había hecho gastar energía que necesitaba para cosas
que sí podía cambiar. Marco Aurelio, que gobernó el mundo conocido durante 2 décadas, escribió algo en sus diarios personales que nunca pensó que nadie leería. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Cuando entiendas esto, habrás encontrado la fuerza. No lo escribió desde la comodidad. Lo escribió en campaña militar, rodeado de muerte y traición. Lo escribió porque lo necesitaba recordar todos los días. Lo tercero que el profesor le enseñó fue a nombrarlo antes de que creciera. La emoción que no tiene nombre, dijo, ocupa todo el espacio disponible. La emoción que tiene nombre se queda de su tamaño. Le explicó que la mayoría de las explosiones no son instantáneas, aunque parezcan serlo. Hay una construcción previa, un calentamiento, una serie de señales que el cuerpo manda antes de que todo estalle, y que la persona con el hábito de la explosión aprende a ignorar porque está demasiado ocupada en el afuera para notar el adentro. La próxima vez que sientas que algo empieza a moverse dentro de ti, le dijo el profesor, detente, no para suprimirlo, para nombrarlo. Di en voz baja, solo para ti, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo vergüenza. El solo acto de nombrarlo activa una parte diferente del cerebro, la parte que puede pensar, la parte que puede elegir. Cleofás lo practicó. Le costó. Las primeras veces se daba cuenta demasiado tarde, ya en el medio de la reacción, cuando el tren ya había salido de la estación, pero fue desplazando ese momento de reconocimiento hacia atrás, poco a poco. Primero lo notaba al final, luego en el pico, luego en el ascenso, y finalmente, después de semanas de práctica diaria, empezó a notarlo al principio, cuando todavía era solo una tensión en el pecho y no una tormenta. Ese fue el cambio más importante, no el control de la emoción, el reconocimiento temprano de ella. Lo cuarto que aprendió fue lo más difícil de aceptar, que la mayoría de sus reacciones emocionales más intensas no eran reacciones al presente, eran reacciones al pasado. Cuando el tono condescendiente de Harmon lo incendiaba, no era solo Harmon. Era cada vez que alguien había hablado con ese tono en sus 20 años de trabajo. Era el primer patrón que lo había hecho sentir invisible. Era el maestro de la infancia que le dijo que los como él no llegaban lejos. Era una acumulación de momentos no procesados que vivían guardados en él como brasas y que sólo necesitaban el viento correcto para encenderse. El profesor lo dijo así: cuando tu reacción es más grande que la causa visible, hay que buscar qué más está ardiendo ahí adentro. No lo dijo para que Cleofás se quedara paralizado en el pasado. Lo dijo para que entendiera que el presente no merecía pagar las deudas del pasado, que Harmon, aunque injusto, no merecía recibir la rabia de 20 años, y que Cleofás, aunque tenía razón, le había dado a ese hombre un poder sobre él que nunca debió tener. Séneca escribió que el hombre que se enoja fácilmente es como el que entrega las llaves de su casa a cualquiera que llame. Cleofás había estado entregando esas llaves durante décadas, a patrones que no las merecían, a situaciones que no valían esa energía, a momentos de injusticia real que, sin embargo, no justificaban el costo de la reacción. Lo quinto, y con esto el profesor terminó su enseñanza, fue sobre el propósito de las emociones. No son tus enemigas, dijo. La rabia te dice que algo que valoras está en riesgo,
Escúchala. El miedo te dice que algo que te importa puede perderse. Tómalo en cuenta. La tristeza te dice que algo ha terminado y necesita ser honrado. Dale espacio. El problema nunca es la emoción. El problema es cuando la emoción toma el volante. El volante. Esa metáfora se quedó grabada en Cleofas de una manera que ninguna otra explicación había logrado. Las emociones son pasajeros del viaje, pasajeros legítimos, necesarios, que traen información valiosa, pero el conductor eres tú, y el conductor no puede dejar que un pasajero, aunque grite, aunque llore, aunque tenga razón, tome el volante. El conductor escucha, considera, y luego decide a dónde va. ¿Sabes cuánto tiempo tardó Cleofas en conseguir trabajo otra vez? 2 semanas. Encontró algo en un rancho vecino que pagaba lo mismo que Harmon, pero con un capataz diferente. No fue una victoria épica. No fue una revancha cinematográfica. Fue simplemente la continuación de una vida que él, por primera vez, había decidido manejar en lugar de soportar. Pero lo que cambió no fue el trabajo. Fue lo que traía dentro al llegar cada mañana. Consuelo lo notó primero, como siempre. Una noche, después de que los hijos se durmieron, le dijo algo en voz baja en la cocina oscura. «Ya no llegas cargado», dijo. Cleofas la miró. Pensó en los 5 aprendizajes del profesor, en el espacio entre el estímulo y la respuesta, en la diferencia entre lo que controlaba y lo que no, en el nombre puesto temprano a lo que sentía, en el pasado que no merecía cobrar en el presente, en las emociones como pasajeros, no como conductores. «Aprendí a bajar las maletas antes de entrar», dijo. Ella asintió. Puso la mano en la de él sobre la mesa, y no hicieron falta más palabras. Ahora mismo, mientras escuchas esto, puede que estés pensando en alguien. Puede que estés pensando en ti, en esa última reacción que todavía te pesa, en esa relación que tiene grietas que tú mismo hiciste en un momento de temperatura alta, en ese trabajo que perdiste, o ese vínculo que se rompió porque la emoción tomó el volante antes de que pudieras hacer nada. No te voy a decir que fue tu culpa completamente. Probablemente nadie te enseñó esto. La escuela no lo enseña. La familia rara vez lo practica. Y el mundo tiene muy poco interés en que aprendas a no reaccionar, porque las personas que reaccionan son más fáciles de manejar que las que responden. Pero hoy lo sabes, y saber no es suficiente. Eso también es verdad. Cleofas tardó semanas en empezar a notar la diferencia, y después de notarla, tardó meses en hacerla consistente. Y después de hacerla consistente, siguió habiendo días en que el tren salía de la estación antes de que pudiera detenerlo. La diferencia no fue la perfección. La diferencia fue la dirección. Epicteto nació esclavo. No tenía control sobre nada material en su vida, ni su tiempo, ni su cuerpo, ni su libertad física. Y sin embargo, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia porque encontró el único territorio que ningún amo puede confiscar: la manera en que respondes a lo que te hacen. Eso mismo encontró Cleofas en los campos polvorientos del Valle de San Joaquín. No una vida sin injusticias. Las injusticias siguieron. No un mundo que de repente lo tratara bien. El mundo siguió siendo lo que era. Lo que encontró fue algo más pequeño y al mismo tiempo más grande que todo eso. El espacio entre lo que pasa y lo que haces con ello. Ese espacio, una vez que aprendes a habitarlo, nadie te lo puede quitar. Y en ese espacio, aunque nadie lo vea,
Aunque nadie te aplauda, aunque el mundo siga siendo injusto y ruidoso y difícil, tú eres libre. Eso es lo que significa dominar tus emociones, no apagarlas, no fingir que no existen, aprender a ser más grande que ellas sin dejar de sentirlas, escucharlas sin obedecerlas, ciegamente, dejar que informen sin que gobiernen. Y mañana, la próxima vez que sientas que algo empieza a moverse adentro, recuerda esto. Hay un espacio. Entra en él. Eso es todo lo que tienes que hacer.